lo que pude poner lo puse. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto que todos imaginamos que es un creyendo de revelaciones sobre lo que pasaba en Olivos? Nadie sabe, y sobre todo tampoco lo sabe el presidente. El presidente es como un boxeador al que le pegaron una mano y lo dejaron muy mal parado. Claro, pidió perdón, sonó la campana y se fue al rincón. Y ahora viene el próximo round. ¿Cómo va a ser el próximo round? ¿Cuál va a ser la próxima revelación que sin duda va a haber? Porque uno puede pensar que va a haber nuevas revelaciones, porque si uno mira hacia atrás y trata de reconstruir cómo fue la secuencia, es obvio que esto no es una foto que salió de algún lugar peregrino y que se difundió. ¿Sí? Acá hay que mirar hacia atrás para reconstruir la línea de tiempo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este ataque, esta trompada, justificada, porque el error lo arrancó cometiendo el propio Alberto, pero la trompada al gobierno sucede justo después de que el gobierno había arrinconado realmente a Mauricio Macri con dos cosas. La primera, las visitas de los jueces de casación a Olivos, porque así como hubo visitas inadecuadas, indebidas, ridículas, ofensivas, este festejo que tengo aquí detrás mío, durante lo más duro de la cuarentena, Macri recibió a los jueces de casación, manipuló fallos y de esos fallos incluso terminaron metiendo gente presa. Y es lo que está investigando la justicia ahora, y esto podría hacer caer toda la causa memorándum que era la investigación del fiscal Alberto Nisman. Este fue el primer detalle. Incluso la misma ONG, Poder Ciudadano, que es la que consigue los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos, es la que había conseguido los ingresos y egresos a Macri, pero Macri se los había dado expurgados. Ahí no figuraban los jueces. Recién después, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, se dan cuenta que habían truchado los ingresos y egresos de los jueces de casación para protegerlos y para proteger a Macri. Esa fue la primera. Después, el segundo golpe contra Macri vino con la difusión de los envíos de las armas para apoyar al golpe de Estado contra Evo Morales. Una causa en la cual Macri salió diciendo, igual que le pasó a Alberto ahora, no, la carta era falsa, donde agradecían las municiones. Y después la carta era verdadera, las municiones estaban, los envíos habían sucedido, y ahora Macri deberá algún día responder en la justicia, Macri, Patricia Bullrich, todo su gabinete, los que pasaron por esa decisión de mandar armas para un golpe de Estado, van a tener que responder. E inmediatamente después de estos dos golpes es que salta esto, salta en la campaña electoral. Uno puede decir, bueno, es una denuncia de campaña electoral. Sí, es una denuncia de campaña electoral, pero el problema es que es verdadera esta. Quiero decir, en su momento, no es la primera vez que hay una denuncia de campaña electoral en la Argentina. La más célebre de los últimos tiempos es la historia aquella, esa ficción de que Aníbal Fernández era la morsa y era el que había encargado el triple crimen. Esa ficción que le hizo perder a Aníbal Fernández la provincia de Buenos Aires contra María Eugenia Vidal, que era virtualmente una desconocida. Bueno, eso se demostró después con los años que era absolutamente falso. Era una mentira de campaña electoral. Acá es una denuncia de campaña electoral en el medio, a un mes exactamente de las PASO. El problema es que es verdad. Por eso Alberto hoy es un boxeador al que le calzaron una mano, lo dejaron sin aire. Llegó el momento del corte y está esperando el próximo round. ¿Cómo será el próximo round? Y acá uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que puede haber ahí? Después les vamos a decir las conjeturas sobre cómo se filtró todo esto. Pero ¿qué es lo que puede haber? Bueno, por lo pronto, acá el domingo pasado, Yamil Santoro adelantó que sobre fin de año, sobre fin de 2020, hubo en Olivos un asado para 70 personas. Y ahí va a haber que ver si esto fue al aire libre, si había ventilación cruzada, ahí las cosas estaban un poco más relajadas. Igual va a ser un papelón cuando se difunda el listado de las 70 personas que fueron a ese asado. Esa ya está presentado en la justicia. Pero atención con el cumpleaños del propio Alberto Fernández, porque el arranque de las cuarentenas fue el 20 de marzo y Alberto Fernández cumple el 2 de abril. ¿Qué hizo Alberto Fernández para su cumpleaños? En el listado de visitas, y por ahí también saltó la visita de Sofía Pachi,
la asistente de Fabiola, quien ahora vamos a hablar de ella, porque tiene un problemita también. En aquel momento se dijo, y fue utilizado, que Sofía Pachi había entrado a Olivos el día del cumpleaños de Alberto Fernández y había entrado a Olivos el día del cumpleaños de Fabiola Yáñez, y a partir de ahí se tejió la fábula sexual sobre Sofía Pachi. Bueno, después se supo que Sofía Pachi, esta mujer que está acá, ¿sí?, es asesora de Fabiola Yáñez y que tenía una designación en el Estado. En el momento en la cual entra por primera vez, o en esos primeros momentos, no tenía la designación, porque las designaciones en el Estado tardan. Esta noche en GPS les vamos a contar que Sofía Pachi, en esta fiesta, tal vez no debería haber estado. ¿Saben por qué? Porque el día anterior se había hisopado. Raro, ¿no? Después se lo vamos a contar. Les vamos a mostrar los papeles sobre que Sofía Pachi estaba hisopada. O sea, tenía sospecha de que estaba contagiada. Igual fue a la reunión. Raro. En aquel momento los hisopados no se daban en el día. Raro, raro. Pero bueno, después lo vamos a analizar. ¿Puede aparecer el video de esta fiestita, de la clandestina de Olivos? Y puede aparecer. Hay un viejo dicho de estos años, un dicho popular, que dice, si hay foto, hay video. O sea que en algún momento va a aparecer el video de esta fiesta. El video va a ser impactante, pero va a ser más de lo mismo. El problema es que dentro del Frente de Todos ya hay hoy por hoy muchas críticas. Por un lado, al estilo hippie, ingenuo, pretendidamente al estilo Pepe Mujica de Alberto Fernández, confiándole cosas que son de seguridad nacional a su grupo de amigos, a sus amigotes, y que estos tipos no lo supieron cuidar. Esta ingenuidad lo llevó, por ejemplo, yo lo conté el viernes pasado, a confiarle la casa militar, o sea, la que mantiene la custodia personal del presidente de la Nación, a un coronel que es hijo de un represor, coronel Alejandro Guglielmi, que a su vez había sido designado por Macri. O sea, a ver si nos entendemos. El presidente Alberto Fernández, que está denunciando a Mauricio Macri en una cantidad de causas, es el mismo que le dejó la seguridad personal al tipo que había puesto Macri. Lo había puesto como segundo y Alberto lo ascendió primero. A primero jefe de la Casa Militar. Es el mismo que cometió el papelón durante el velorio de Maradona. Y todas mis fuentes lo que me dicen es que lo terminaron designando, no porque lo chequeó con el Ministerio de Defensa, no porque lo chequeó con la AFI, sino porque le cayó simpático al intendente, que es su chofer de hace 30 años, a Daniel Rodríguez, creo que se llama. Este es el nivel de poca profesionalidad que le están criticando a Alberto Fernández y a su entorno en el propio Frente de Todos. Ya, digo, los otros, los aliados, le están diciendo, pero ¿cómo dejaste esto, que te pasara esto? El otro problema es que desde el propio Frente de Todos le están preguntando al presidente, che, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué más hay? Y acá es donde queda devaluada la palabra presidencial. Porque en esta secuencia de las reuniones de Olivos, también ahí Alberto mintió. No solo le mintió a la población, sino que le mintió a los propios tipos que pusieron la cara por él. Y esto es lo que está generando en la interna del gobierno, insisto, un gobierno que se jacta de la unidad frente a las elecciones, está generando mucho ruido. Un ruido del cual nadie va a hablar en público, todos hablan en privado. Decir, che, ¿y este tipo qué está haciendo? ¿Qué es lo que pasó? Cuando se difunde, por eso les digo que todo esto, todos pensamos que va a haber un creyendo porque está como muy bien planeado a la distancia. Cuando uno lo ve a la distancia está muy bien planeado. Primero se difundieron las reuniones de Olivos y ahí se equivocan más que nada porque no es que tenían información, sino que se equivocan por bocones. Waldo Wolf y Fernando Iglesias dicen, no, seguramente eran orgías, y hacen descalificativo contra Florencia Peña, contra Sofía Pachi, bueno, y ahí se fueron al pasto. El problema es que después salta una especie de foto, adelantando esta foto, pero que era una foto trucada, habían cambiado el eje, entonces le dicen es falsa. Dicen desde el gobierno es falsa, es una fake news. Le piden a los diferentes voceros de los ministerios que vayan a decir que eso es una fake news. Y los diferentes voceros de los ministerios salen a hablar en off con los periodistas y le dicen no, es una fake news. Y después la foto resultó verdadera, como se demostró y como admitió el propio presidente Alberto Fernández en su fallido pedido de perdón. Por eso es que ahora, desde el Frente de Todos, le están diciendo, che, ¿qué más hay? ¿Qué más hay?
Y por más que el gobierno y que el entorno de Alberto está diciendo no, no hay más nada, no va a aparecer más nada, no le creen. Entonces el presidente tiene un doble problema con la palabra. ¿Vieron que hay una especie de mote popular sobre el presidente de la nación, que en lugar de Alberto lo llaman Alverso? Bueno, el gobierno, el presidente ahora tiene un problema con la palabra pública hacia la gente y con la palabra en privado hacia los aliados, con la palabra política. Con la palabra pública, por lo más evidente, por lo que ya todo el mundo dijo, cómo nos mandaba a todos a quedarnos en casa y él hacía reuniones en Olivos. Esa contradicción además la entiende cualquiera. No es como las ventas de armas a Bolivia, que hay que explicarlas y hay que tener un detalle. No es como la visita de los jueces de casación a Olivo de Macri, que son terribles en sus consecuencias institucionales, pero hay que explicarlas. Esto lo entiende todo el mundo. Cualquiera entiende, cualquiera que tenía que estar encerrado en su casa, entiende el disparate de que el presidente, mientras nadie podía ir a ver a su familia, la señora del presidente, la pareja del presidente, cometía este disparate, una especie de reunión clandestina en Olivos. Es más, uno puede decir, ¿no aprendió nada Fabiola Yáñez en sus meses al lado del presidente? ¿No aprendió que esto no se hacía? ¿Quién le dijo que se podía hacer? Porque Fabiola Yáñez es una profesional, una licenciada en comunicación, no entendió nada que esto no se podía hacer. Todavía no escuchamos la palabra de Fabiola Yáñez pidiendo disculpas por este disparate. El presidente pidió perdón, ya sabemos todo lo que dijo, pero no escuchamos a Fabiola Yáñez, que seguramente convocó porque son todos sus amigotes los que están acá. Es más, están dentro, en el frente de todos, están alarmados por la improvisación tosuda del presidente Alberto Fernández, porque hubo un comité de crisis después de la difusión de la foto y antes del pedido de perdón. Le escribieron cosas, como se hace en estos casos, cuando hay una comunicación presidencial en situación de crisis hay que ser muy mesurado en las palabras. Le ofrecieron un teleprompter es un aparatito en el cual, si yo estoy mirando ahí, me aparece lo que puedo leer e ir diciendo. Alberto hizo todo eso a un lado e improvisó. Y al improvisar su pedido de perdón, cometió un nuevo error imperdonable. Y es que consideró que las víctimas eran estos pavotes que fueron a la fiesta, en lugar de pedirle perdón al común de la población. A todos los que estábamos encerrados en ese momento, es que Alberto les tendría que haber pedido disculpas. Y terminó pidiéndole disculpas a estos pavotes. Entonces, ahí es uno donde dice, ¿qué le pasa al presidente? Que un tipo de olfato político que ha perdido la noción de lo que está bien y lo que está mal. Escuchen atentamente lo que dijo Alberto. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos, los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Fíjense que no le pidió perdón a la población. Dijo, los seres queridos que sufren estas cosas, no, al revés, todos estos mamertos deberían estar pidiéndonos disculpas a nosotros, porque ellos son los que fueron a la fiesta clandestina de Olivos, más allá de que la responsabilidad principal es del presidente de la nación. Todos estos tarados tendrían que estar pidiendo disculpas sobre lo que hicieron. Y no lo hacen. Es más,
Carolina Marafiotti, la estilista, mientras aparecía en la clandestina de Olivos, desde sus redes sociales, criticaba a los runners que salían a correr. Decía que esto era una especie de necesidad de gente blanca de clase media urbana salir a correr y que se dejaran de joder. ¿Y esto qué es? ¿No es una frivolidad? Esto es lo que hace pensar, incluso este es el planteo que le están diciendo los propios aliados del gobierno, no ya la oposición está con el cuchillo entre los dientes, pide juicio político, pero los propios aliados del gobierno le están diciendo, Alberto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo hiciste eso? Es más, en el pedido de perdón dicen, mirado en retrospectiva. No, ese es el problema. Tenemos un presidente que después, recién frente al escándalo, mira en retrospectiva y se da cuenta que esto estuvo mal. No se dio cuenta en el momento, estamos en problemas. ¿De qué otras cosas no se dio cuenta en el momento? Y es por eso que le están diciendo al presidente qué más hay, qué más va a aparecer. En la peor de las hipótesis, se especula con que aparezca alguna situación embarazosa de carácter íntimo. Y esto es lo que es la peor de las hipótesis, lo que nadie quiere escuchar que pueda aparecer. Pero si es así, si hay más cosas, el presidente es un presidente que puede ser virtualmente extorsionado. ¿Sí? Su presidente arrinconado que puede ser virtualmente extorsionado para hacer cosas que no estaba en sus planes hacer. En lo inmediato, todo esto va a ser una erosión frente a las elecciones. Y después de las elecciones, ¿qué más hay? Es tan paradójico porque a Alberto Fernández no se le conocieron grandes casos de corrupción como el kirchnerismo, en el esquema Debido, en el esquema Jaime que tenía los problemas de las licitaciones, las denuncias. No le pudieron encontrar nada, incluso cuando saltó la denuncia de la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social, que eran alimentos con sobreprecio, la justicia los sobreselló porque es el Estado bobo que paga caro los alimentos y así se los terminan licitando y tuvieron que sobreseer a todos. ¿Qué es lo que viene ahora? La palabra degradada del presidente Alberto Fernández. El presidente va a tener que hacer campaña electoral con su propia palabra degradada. No va a poder levantar en la campaña electoral el mote popular de Alberso. ¿Por qué? Porque mientras hacía esto, decía esto. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo, lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y esto es lo que le va a pasar al presidente Alberto Fernández. Va a terminar frente a un juez explicando lo que hizo. El problema es que no es un ciudadano más. No es un señor que anda por la calle y comete un error. Es el presidente. El mismo tipo que decía estas cosas, hacía estas cosas, y esto es lo insoportable. De un día para otro hemos descubierto que la palabra del presidente de la nación está degradada. Y no solamente está degradada para los opositores, sino que está degradada para sus propios aliados, que no saben qué es lo que hay. ¿Qué vendrá ahora? Bueno, el presidente va a tener que resolver en su entorno íntimo quién es el traidor, quién filtró, cómo llegó a esta situación. Va a tener que, tal vez, o no, repasar cuáles fueron sus errores, pero la campaña electoral, y falta nada menos que un mes apenas para las pasos, todos estamos comiéndole las uñas a ver cuál va a ser el próximo round. ¿Qué próxima piña le van a pegar al presidente Alberto Fernández? Pero la primera piña, se la pegaron ellos solos. Porque nadie puede negar que mientras decían una cosa, hacían exactamente la contraria. Bienvenidos. Esto es GPS. Creo que lo que opina sobre ese tema puntual de Olivos, digo, todo lo que se dijo, de lo que No, sabemos que está absolutamente exagerado. Es una...
Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y Olivos, para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo. Recibo periodistas, recibo políticos, recibo ministros, recibo secretarios, recibo un artista, un productor cinematográfico, un productor teatral, recibo futbolistas, recibo gente del fútbol, recibo gente del básquet. ¿Qué sé yo? Recibo un montón de gente. Pero es mi tarea. Mi tarea es conocer de primera mano lo que está pasando. Bueno, eso se convirtió en una historieta. Y eso sí me duele. Porque la verdad, yo debo ser el presidente. Yo en Olivos no cambié una cortina. Yo sé que Olivos no es mi casa. Olivos es un lugar que estaré mientras dure mi presidencia. Y después me volveré a vivir a donde sea mi casa. Y por lo tanto, yo, en broma le digo a los amigos, yo vivo en un museo. Vivo en un museo y así lo siento, no es mi casa. Yo no cambié nada en Olivos. Debo ser, y de verdad lo digo al presidente, que no hizo ningún cambio en Olivos. Ninguno. No gasté un centavo en Olivos. Olivos es cómodo, tengo lo que necesito para que todos podamos trabajar y yo tengo un lugar donde dormir, bien, punto, ya está. Que todo eso se haya convertido en la historia que se montó, eso me duele, pues no tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Y todo fue, uno puede ver, si lo mira desapasionadamente, cómo la historia fue mutando a medida que se iban cayendo afirmaciones para terminar en que tengo un negociado con un señor que, si es proveedor del Estado, yo no lo sabía, que de los 19 contratos en verdad tuvo 6, que de los cientos de millones y la fortuna aparentemente hizo contratos, ganó 6 licitaciones, algunas íntegramente y algunos rubros, y cobró del Estado Nacional 6 millones de pesos en 2 años. Y la verdad que me llamen ladrón por eso y que me digan que yo estoy en un acto de corrupción con eso, es un acto de indecencia. Eso también es un acto de indecencia, ¿eh? Dicen, tiene contratos con las Fuerzas Armadas y el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero seriamente alguien piensa que yo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que tengo ese rango pensando en una guerra, no pensando en la compra de cámaras para un edificio del ejército. ¿Alguien piensa seriamente que yo estoy detrás de eso? La verdad, a mí eso me duele, porque yo no soy eso. Después acúsenme de otras cosas, por ahí en algunas tengan razón, en otras no. Eso no soy yo. Esta es la versión más extensa que dio Alberto Fernández sobre lo de las reuniones en Olivos. Pero en un momento determinado dice, no hubo tales reuniones. ¿Y esto? Por eso es que el verdadero dilema que hoy enfrenta el presidente es la degradación de su propia palabra. Obviamente los opositores no creían en su palabra, eran los que instalaron el mote de Alverso. El problema es que son sus propios aliados los que ahora no creen en su palabra porque dijeron no hay más nada, es toda una fake news. Y la fake news saltó a la cara con esta verdad, que el propio presidente pues admite que la fiesta existió, que fue una imprudencia, que fue una torpeza, bla, bla, bla. Ahí es donde está el núcleo del problema hoy. ¿Cómo hace un presidente para gobernar? No solo con la población, a la cual le mintió y le pedía que hicieran cosas que ellos mismos no hacían. Pero ¿cómo hace también para gobernar con sus aliados si no le pueden creer su palabra? Es un dilema tremendo. Todos nosotros ahora estamos esperando cuáles van a ser los próximos capítulos, cuáles van a ser las próximas piñas que se va a comer el presidente. Vean esto.
Debe haber algún vivo / estúpido que está violando la cuarentena y sale infringiendo las reglas. El que viola la cuarentena, caigamos con todo el rigor. Si va en el auto, secuestremos su auto, porque esa persona es muy peligrosa. Por eso yo me enojo tanto con los que circulan. Hoy a la mañana hablé con la ministra de Seguridad y le dije: inflexibilidad absoluta, hoy secuestramos un montón de autos, iniciamos un montón de procesos penales, se terminó la paciencia, se terminó la paciencia. Le he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad. Y quiero decirle a todos que vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento que estamos planteando. Y lo vamos a ser muy severos porque la democracia nos lo exige. En verdad, el primer deber de un gobernante es cuidar la salud de su gente. Yo estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que incumplen, porque me parece que no son conscientes del riesgo en el que se ponen y el riesgo en el que ponen a otros. El método no es escrachar a nadie, el método es denunciar. Hay líneas donde pueden denunciar, hay líneas donde pueden directamente ir y plantear dónde está el problema. Les doy las gracias y los animo a que no bajen los brazos, a que sean firmes en exigirle a la gente que se preserven sus casas, que dejen trabajar a los que tienen que trabajar para que otros se puedan quedar en sus casas. Hemos secuestrado creo que 300 autos que estaban circulando sin poder explicar por qué lo hacían. Y se encontraron con que la Argentina es otra, La Argentina es otra. Yo lo único que estoy pidiendo es que cumplan la ley. Y hay una ley que es un decreto de necesidad de urgencia que dice: quédate en tu casa porque no podés salir. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron.